En esta noche silenciosa, cuando el cansancio emocional pesa más que cualquier esfuerzo físico y los pensamientos parecen repetirse sin descanso, quiero que tomes una respiración profunda y permitas que tu alma se abra a este momento. Tal vez llegaste aquí buscando consuelo, tal vez con un nudo en la garganta que no supiste explicar todo el día, o quizás simplemente con ese vacío extraño que aparece sin aviso. Pero ahora estás aquí, y eso ya es un acto de fe. En esta noche silenciosa, cuando el cansancio emocional pesa más que cualquier esfuerzo físico y los pensamientos parecen repetirse sin descanso, quiero que tomes una respiración profunda y permitas que tu alma se abra a este momento. Tal vez llegaste aquí buscando consuelo, tal vez con un nudo en la garganta que no supiste explicar todo el día, o quizás simplemente con ese vacío extraño que aparece sin aviso. Pero ahora estás aquí, y eso ya es un acto de fe. Mientras te acomodas y comienzas a soltar, poco a poco, todo lo que acumulaste durante el día, quiero leer un versículo que hoy llega como un suave recordatorio para tu espíritu. En el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 138, 3. Qué poderoso es esto, porque no dice que Dios responde cuando puede, sino cuando clamé. Eso significa que cada oración tuya, incluso las más silenciosas, incluso aquellas que solo tu corazón pronunció sin palabras, ya fueron escuchadas por Él. Dios no ignora tus suspiros, tus lágrimas contenidas, tus miedos disfrazados de fuerza. Él está aquí, fortaleciendo tu alma con ese vigor invisible que te sostiene cuando sientes que ya no puedes más. Permite que esta verdad se hunda en tu interior, como una luz que ilumina los rincones donde habías guardado tus preocupaciones. Quiero también compartir otro versículo que hoy se convierte en un abrazo espiritual. Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Éxodo 33, 14. Qué bello es saber que el descanso que buscas no depende de tener todos los problemas resueltos, ni de entender cada detalle de lo que estás viviendo. El descanso verdadero viene de su presencia. Viene de saber que no estás caminando solo, que no tienes que cargar todo con tus propias fuerzas, que no necesitas tener respuestas para sentirte seguro. Dios te mira con un amor tan profundo que incluso ahora, mientras escuchas, Él está acallando aquello que te inquieta y preparando tranquilidad para tu noche. Él va contigo. Él te acompaña. Él te cubre. Y mientras duermes, Él trabaja en tus batallas silenciosamente. Así que ahora, suaviza tus hombros, relaja tu respiración y permite que esta oración entre en tu corazón como un bálsamo que sana, que limpia y que renueva. Señor, me presento ante ti esta noche con todo lo que soy, con mis temores, mis dudas, mis cansancios y mis heridas invisibles. Te entrego lo que hoy consumió mis pensamientos y lo que pesó en mi alma. Llévate, Señor, las cargas que no puedo sostener y reemplázalas con tu paz. Limpia mi mente de la ansiedad que intentó dominarme y dame serenidad para descansar en tu amor. Tómame de la mano y recuérdame que no tengo que tener el control de todo, porque tú ya estás cuidando cada detalle. Permíteme dormir en tu presencia, confiando en que mañana será un día lleno de tu guía y tu luz. Amén. Permanece respirando con calma y deja que estas palabras sigan llenando tu interior. Siente cómo Dios trae alivio a la parte de ti que más lo necesita esta noche. Aquella área que no has contado a nadie, Él ya la conoce. Y en su amor, Él la sana. Quizá hoy te sentiste incomprendido, ignorado o sobrecargado, pero ahora estás rodeado de un abrazo celestial que te dice, descansa, hijo mío, hija mía. Yo estoy aquí. No te exijas entenderlo todo. Solo permite que esta presencia te cubra como una manta suave en medio del frío emocional. Permite que tu mente se rinda, que tu corazón se tranquilice, que tu espíritu se entregue sin reservas. Dios está haciendo algo en ti incluso ahora, en silencio, en lo profundo, donde ninguna palabra humana puede llegar. Ahora deja que tu corazón se sumerja en otra oración, más lenta, más profunda, como un susurro que se eleva desde tu alma hacia Dios. Señor amado, mientras la noche avanza y mis ojos comienzan a cerrarse, te pido que mi descanso esté protegido por tu paz. Aleja de mí toda inquietud, todo pensamiento que quiera perturbar mi sueño, toda memoria que intente traer angustia. Guarda mi hogar, guarda mis sueños, guarda mi espíritu. Que tu paz,
esa que supera todo entendimiento, sea la que me cubra como un manto de luz mientras duermo. Renueva mis fuerzas, restaura lo que fue desgastado hoy, devuelve la calma a mi corazón. Que mañana despierte con un propósito renovado, con esperanza viva y con la certeza de que tú sigues obrando en mi vida. Amén. Permanece en esta atmósfera de calma, sintiendo como cada palabra se asienta suavemente en tu interior. No tienes que correr, no tienes que apresurarte, no tienes que probar nada. Este es tu momento con Dios. Un momento donde tu alma encuentra descanso, donde tu espíritu se recarga, donde tus emociones se alinean con su paz. Cada segundo que pasa, Él está obrando más profundamente, soltando nudos, apagando tormentas internas, devolviendo claridad donde antes había confusión. Respira, descansa, suéltate, porque Dios está aquí. Y mientras te entregas al sueño, Él te sostiene con un amor que no descansa, que no falla, que no se agota. Si este mensaje te abrazó, te fortaleció o te dio paz, te invito a unirte a nuestra familia espiritual aquí en Gracias en la Noche. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, comparte este video con alguien que lo necesite y escribe un amén en los comentarios para que juntos sigamos llevando luz a cada corazón que busca descanso. Que Dios te bendiga y te conceda una noche llena de paz y renovación.